Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este viernes 26 de abril del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Los portales informativos, al igual que las redes sociales, hablan de un nuevo apagón el día de ayer. Esta falla eléctrica, según el Nacional, afectó a 2 estados del país. Habitantes de Zulia, Carabobo, Miranda, Aragua, Monagas y Falcón, entre otras entidades, indicaron interrupciones en el suministro de energía, y francamente lo que ocurre en el estado Zulia ya supera cualquier límite, lo cual ha provocado, por cierto, que se acelere la migración en esa entidad hacia otros estados de Venezuela, pero también hacia Colombia. Ayer, Eduardo Stein, representante especial de Naciones Unidas para este tema, decía que la crisis migratoria de venezolanos no ha terminado y calculan que podrían sumar 5 millones de venezolanos en el exterior a finales de este año si no cambian las cosas, mucho más del 10% del total de nuestra población. Quisiéramos insistir en la necesidad urgente de recursos financieros, decía Eduardo Stein, adicionales en el marco de una solidaridad internacional que ha podido acompañar esta crisis humanitaria, y entre otras cosas advertía que la región no estaba preparada para una situación de estas dimensiones. Ayer se conoció la información acerca de esta embarcación. Siempre nos preguntamos qué podía mover a los ciudadanos en Cuba a abandonar la isla, a poner en riesgo sus vidas, para buscar libertad, mejores condiciones. Y lo cierto es que ayer una embarcación con venezolanos desapareció. El secretario general de la OEA se pronunciaba hace algunas horas. Luis Almagro decía: nuestras sinceras condolencias a los familiares de las víctimas del trágico naufragio de venezolanos que escapaban de la dictadura de Venezuela. Pedimos se garanticen los derechos de todos los migrantes en la región. Y es que lo cierto, y lo informaba la agencia EFE, es que al menos 20 desaparecidos por el naufragio de una embarcación venezolana en el Mar Caribe se conocía el día de ayer. No es menor la preocupación a propósito de lo que está ocurriendo con nuestro territorio, con la soberanía nacional, justo en la frontera con Colombia, definida esta como el poder exclusivo, absoluto y perpetuo sobre un territorio determinado. Para hablar acerca de este tema, las amenazas de un grupo como el Ejército de Liberación Nacional contra ciudadanos, dirigentes de oposición, amenazas de muerte. Saludamos en la línea telefónica al diputado Franklin Duarte, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Táchira. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. No tenemos al diputado Franklin Duarte. Sí, ya vamos a tratar de contactar con él, quien hizo esta seria denuncia sobre justamente la acción del Ejército de Liberación Nacional. Iniciamos conversación con nuestro primer invitado, el profesor Félix Gerardo Arellano, internacionalista, a partir de este tema. Profesor, como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, sí, yo creo que gracias por la llamada, saludos a ti, al equipo, a la audiencia. Estoy seguro que el diputado del Táchira pues tiene una información valiosísima. Entiendo que el obispo del Táchira, Monseñor Mario Moronta, también ha alertado al país sobre esta situación tan terrible que se está viviendo. Bueno, es un expediente enorme. El secretario general de la OEA habla de la grave crisis, el funcionario de Naciones Unidas para el caso de refugiados de Venezuela alerta al mundo, las Naciones Unidas toca el tema,
El 6 de mayo la Unión Europea vuelve a retomar el tema, la OEA sigue debatiendo. Bueno, es la comunidad internacional, todo pareciera indicar que si no hay más presión sobre Nicolás Maduro, su equipo, el bloque en el poder, no van a aceptar absolutamente ninguna opción como la opción que está manejando la Unión Europea de generar las condiciones para una elección con garantías. Las garantías, por cierto, ya parte de ellas las identificó en la última reunión que celebraron, la más reciente, en Quito. Si queremos leer esa declaración, allí aparece un nivel de detalle realmente significativo sobre lo que debe ser una elección con garantía, que incluye muchos detalles, no solo las autoridades del CNE, hay que profundizar en el CNE. Bueno, esa opción debería tener el respaldo de toda la comunidad internacional que cree en la vía pacífica y democrática, el Grupo de Lima, incluso los Estados Unidos deberían trabajar en torno a esa propuesta, teniendo en cuenta la expresión de que todas las opciones están en la mesa. Bueno, si todas las opciones están, entonces trabajemos en ellas. Vamos a trabajar con inteligencia, con flexibilidad, todas orientadas a buscar el cambio. Lo que sí parece evidente es que no hay ninguna disposición del bloque en el poder en algún cambio, entonces la presión tiene que continuar. Allí es fundamental seguir trabajando en el tema de las sanciones inteligentes que afecten en lo más mínimo a la población. Obviamente el equipo oficial va a desviar las sanciones hacia el pueblo, va a seguir agravando la situación del pueblo para argumentar que es culpa de las sanciones. La economía está destruida por el modelo, la agricultura fue destruida por el modelo, las farmacéuticas se fueron años atrás, producto de la política económica, y hoy se le está presentando al país, producto de la hegemonía comunicacional, que toda la crisis es producto de las sanciones. Absolutamente falso. Mienten al Vaticano, mienten a República Dominicana. Bueno, creo que la comunidad internacional tiene que ver que la presión dura es el camino que está en la mesa. Ahora, profesor, si me permite, se mienten a sí mismos. Creo que la comunidad internacional al menos lo tiene absolutamente claro sobre la crisis humanitaria, sin ir más lejos. Llevamos años hablando en nuestro país. Lo alarmante es que Naciones Unidas reaccionara tan tarde, cuando ya 7 millones de ciudadanos necesitan urgentemente ayuda, según reconocía el secretario general. Ahora, sobre el punto de las elecciones, ayer el representante especial de los Estados Unidos para Venezuela hacía referencia en una declaración, en un foro en el que participaba, y él expresaba la opinión del gobierno norteamericano. Él decía, una vez que Venezuela quede libre del régimen de Maduro, de los maleantes, así los calificaba, que envían desde Cuba, y los presos políticos recuperen su libertad, se podrán organizar comicios libres en el país. Yo quisiera su comentario. Esta es la opinión, al menos del gobierno norteamericano. Lo escuchamos. Sí, esto es importante observarlo. Nosotros pertenecemos a un ámbito democrático. En los ámbitos democráticos hay diversidad de opiniones. No debemos rechazarlas, no debemos satanizarlas, debemos trabajarlas. Yo creo que es un planteamiento importante que puede tener dificultades de factibilidad. En consecuencia, yo creo que el otro planteamiento de la Unión Europea, sin que se entre en competencia Estados Unidos, Unión Europea, eso sería gravísimo. Lo fundamental es la coordinación con opiniones diversas, con escenarios distintos, trabajando todos hacia el mismo fin. En la opinión europea se habla de garantías fundamentales, garantías mínimas para ir a una elección con esas garantías, que haya seguridad del voto, que haya seguridad del resultado. Yo creo que eso hay que evaluarlo muy bien porque no sé cuál es exactamente la condición. Es decir, creo que en la medida que se dé una revisión profunda del Consejo Nacional Electoral, que haya una observación internacional, que haya una participación activa de todo el electorado y de todo el país, no veo cómo se puede alterar un proceso electoral de candidatos, pues debe haber una diversidad y pluralidad de candidatos. Esas condiciones mínimas son las que hay que analizar
acuciosamente, con atención, con prudencia. Poner condiciones tan radicales, bueno, pudiera llevar a un escenario violento. Profesor, perdón que lo interrumpa. Yo entiendo su planteamiento, pero no son nada radicales estas posiciones. Las conocían, las conoce esta administración incluso desde la época del diálogo con el Vaticano. De allí la famosa carta del secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, advirtiendo que para celebrar elecciones, efectivamente, claro, no estaba el asunto del cese de la usurpación, no se había celebrado estos comicios o este simulacro del 20 de mayo, pero la liberación de los presos políticos, la renovación del Consejo Nacional Electoral, incluso la participación de la comunidad internacional, siempre ha estado sobre la mesa. No es, digamos, no se están hablando de asuntos descabellados. Yo quisiera su opinión. Absolutamente, absolutamente. Incluso el cese de la usurpación puede tener interpretaciones, porque una usurpación clarísima es las autoridades del CNE. El cambio de autoridad del CNE es una obligación constitucional y es una obligación política en un proceso negociado. De tal manera que eso es parte del cese de la usurpación. Definir el papel de la Asamblea Nacional Constituyente, que debería implicar su eliminación, la presentación de su texto y la eliminación de sus funciones, es parte del cese de la usurpación. La revisión del Tribunal Supremo de Justicia es parte del cese de la usurpación, porque es que se están usurpando todos los poderes públicos. Y si cumplimos con la Constitución, hay que acabar con el cese de la usurpación en la diversidad de los poderes públicos, y eso da garantías, porque es que la Asamblea Nacional Constituyente no da garantías, porque es que la Sala Constitucional actual del TSJ no da garantías. Entonces, todo eso forma parte de una interpretación amplia del cese de la usurpación que lleva a la conformación de garantías mínimas. Ahora, todo indica que el bloque en el poder no está dispuesto a nada. Entonces, de ahí es que los escenarios violentos logran espacio, porque no dan ninguna señal de cambio. Es que lo ideal sería que a través de la presión económica, la presión interna, se logre la definición de esos mínimos para establecer las garantías de una elección segura, confiable, democrática. Profesor, tenemos un extracto de la intervención del señor Abrams el día de ayer, justamente haciendo referencia o expresando cuál es la posición del gobierno norteamericano en torno a este tema. Vamos a escucharlo, es muy corto, yo quisiera su comentario. ¿Cómo no? Una vez que Venezuela quede libre del régimen de Maduro y los maleantes que envían de Cuba, los prisioneros políticos sean puestos en libertad, entonces se podrán preparar para las elecciones libres. Pero el momento de unirse al debate libre es ahora, y hay que incluir a los jóvenes chavistas, antes de que este régimen también trate de apagarles la voz a ellos. Porque si quieren ser parte del futuro de su país y no solo de su pasado, no puede ser esto impuesto por la fuerza. Cuando el PSUV acepte que debe actuar únicamente como un partido político democrático y busque los votos de los ciudadanos en elecciones libres únicamente por discursos y debate, ahí podrán los venezolanos tener una democracia. Quisiera su comentario, profesor, porque da la impresión que ya no solo es el partido del gobierno el que está jugando un papel sobre el tablero venezolano. Bueno, iniciábamos conversación a partir de lo que está ocurriendo en el estado Táchira. Quisiera su opinión. Adelante, lo escuchamos. Sí, bueno, creo que ha dicho lo que ya habíamos comentado, ¿no? Tiene la posición de que no puede haber una elección si el actual gobernador se mantiene, si Nicolás Maduro se mantiene como supuesto presidente de Venezuela. La parte que no aclara es cómo se logra el cese de esa usurpación. La propuesta de la Unión Europea es que se dé elecciones con garantías y que esas garantías sean las que aseguran
que el proceso electoral será confiable, será seguro, será participativo, será respetuoso. En el escenario que plantea el señor Abrams no queda claro cómo se da la eliminación de la usurpación. Eso se viene luchando desde hace mucho tiempo. El camino violento no es el que estamos preparados los venezolanos demócratas. No promovemos la guerra, no estamos armados. Entonces al escenario que estamos preparados es a la presión democrática y al apoyo internacional de la presión democrática. Entonces la pregunta hay que formularse al señor Abrams: ¿cómo cree él que se puede eliminar el poder usurpador para poder dar las elecciones? La propuesta europea es: garanticemos el mínimo de las condiciones para que haya unas elecciones seguras y confiables. Allí, en ese mínimo, no están poniendo una condición única como fundamental, sino un conjunto de condiciones. En el caso del señor Abrams, habla de que la condición fundamental es la salida de la usurpación. ¿Cómo la espera lograr? Eso es lo que no termina de aclarar la postura norteamericana. Entonces genera unas expectativas exageradas, una sobreexageración de expectativas vive el país, creyendo que es el de afuera el que lo va a resolver todo. Que además no está... Ahora, profesor, lo cierto es que la crisis se ha desbordado. Hay opciones... Absolutamente, y se va a seguir desbordando más. Eso es parte de la presión. pero perdón que lo interrumpa. Sí. Un presidente, y no sé si lo conversamos con usted en lo personal, como Lenín Moreno, de izquierda, también ha barajado la posibilidad de una acción conjunta en la región, lo cual llamó poderosamente la atención, hablando de esto de la doctrina pero hay que trabajarlo en serio. Es decir, serio. es que la crisis es inédita, y como decía ayer Eduardo Stein en una declaración, ha desbordado a los países de la región. Quisiera su comentario porque da la impresión que estamos en una etapa en la cual hay que pensar fuera de la caja para hacer frente a una situación donde Nicolás Maduro y su equipo, bueno, están allí cerrados a cualquier salida negociada que permita una transición a la democracia en nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, sí, cuando se dice todos los escenarios están en la mesa, bueno, son todos. Yo siento que desde la perspectiva del señor Abrams, como que hubiera un solo escenario. Dicen todos, pero hablan de uno y no terminan de aclararlo. La propuesta del señor Lenín Moreno, del presidente Lenín Moreno en la OEA, ha debido generar un grupo de trabajo. Yo le preguntaría también al señor Abrams, ¿qué opina el Congreso de una acción dura frente a Venezuela? ¿Los demócratas levantarán la mano? ¿Se ha trabajado exhaustivamente a nivel de las agencias de los Estados Unidos la viabilidad de esa hipótesis? ¿Qué papel juega el Pentágono? Todo eso se ha clarificado, se está trabajando sobre eso. Eso significa que hay una hipótesis, un proyecto, un escenario en el que realmente se está trabajando. A nivel del Congreso no hay señales claras. Si no hay señales claras en una acción dura, hay un apoyo bipartidista a la presión contra el bloque en el poder, a la necesidad del cambio. Ahí hay apoyo bipartidista. Para un escenario violento, no creo que haya un apoyo bipartidista. ¿Eso se está trabajando? Bueno, eso es un escenario que tiene que trabajar el grupo que cree que esa es una opción. En la opción de la Unión Europea, ese escenario no está. Hay que trabajar en la mediación, en la presión, y en alguna medida se está haciendo, pero si empezamos a dividirnos, porque ese es el escenario apatria, traidor a la patria, traidor a la libertad, no llegamos a nada. Todos los escenarios en alguna medida se complementan porque todos convergen hacia la necesidad del cambio. ¿Cuál avanza más rápido? Lo que pasa es que el escenario duro que plantea el señor Abrams está lleno de dudas y de consecuencias sociales impredecibles. Veamos Siria. Alguna gente ve ese escenario como si fuera un jueguito de computadora. No, eso tiene unas consecuencias pavorosas para un país. ¿Cómo se está evaluando? ¿Cuál es el apoyo de la comunidad internacional? Porque el Grupo de Lima dijo que no. Canadá dice que no. La Unión Europea dice que no. Entonces, ¿cuál es el escenario que estamos trabajando? No nos quedemos concentrados en uno solo. Seamos inteligentes, seamos estratégicos. Hay que trabajar en varios escenarios. Yo no descarto
que el señor Lenín Moreno haga una propuesta y la ponga a trabajar en un grupo, pero a trabajar, no la lance y la deje en el aire, generando expectativas en una población que estamos desesperados, que estamos angustiados, pero que queremos soluciones mágicas, que queremos que la haga otro. No, tenemos que trabajar todos en diversos escenarios. Profesor, tengo que hacer una pausa para la publicidad. No sé cómo está usted de tiempo. Me gustaría cerrar el próximo corte sobre este tema de las dimensiones de la crisis, porque lo cierto es que va a continuar, lo advertía Eduardo Einstein en su declaración, y las proyecciones nos ubican en un escenario que no nos imaginamos nunca, 5 millones de ciudadanos fuera de nuestro país producto de la crisis. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CEIBE a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Vamos a tratar de contactar con alguno de nuestros invitados. En el caso concreto del estado Táchira, aparentemente el apagón, la falta de electricidad afecta también los servicios básicos como la telefonía, la móvil y la fija. Por eso es que se refieren a Venezuela en el exterior como estado fallido. El estado, sencillamente no puede proveer ni siquiera los servicios básicos. Nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debate el embajador Milos Alcalá, y fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil. Embajador, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Sí, no escuchamos al embajador Milos.
Alcalay, me parece que seguramente tendrá que ver el tema de la telefonía básica y celular, los constantes apagones, las fallas eléctricas, perdón. Embajador Milos Alcalay, buenos días. Se cayó la llamada. Vamos a tratar de restablecer contacto con él. Si les parece, chicos, vamos a compartir con los oyentes, en tanto establecemos contacto con el embajador, esta declaración, un extracto del planteamiento que hacía ayer Eduardo Stein, representante especial de Naciones Unidas para la crisis, para hacer frente a la crisis de migrantes, refugiados venezolanos. Él se expresaba en los siguientes términos. Es típicamente una crisis de carácter regional, en donde América Latina no volverá a ser la misma después de esta tremenda experiencia. Los flujos continúan, al menos en promedio, nosotros en números oficiales de la población venezolana que cruza por los puestos de frontera con registro público, están alrededor de 5.000 personas diarias. Si este flujo se mantiene, llegaremos a finales de este año a superar los 5 millones de personas. Bueno, declaraciones de Eduardo Stein, 5 millones de personas. Embajador Milos Alcalay, gracias por atendernos. Buenos días. María Alejandra, buenos días, ¿cómo estás? Bien, iniciaré conversación con usted a partir de este tema. Probablemente la crisis de migrantes y refugiados es lo que ha provocado la reacción conjunta de la comunidad internacional de cara a la crisis de nuestro país y concretamente de América Latina. ¿Qué puede comentarnos sobre este tema? Lo escuchamos. Sí, cada vez más se va evidenciando el colapso económico, político y social que tiene Venezuela. Y por eso la preocupación que existe a nivel mundial está determinada a ya orientarse hacia la reconstrucción del país y a ver con profunda preocupación, repito, todo lo que se está viviendo. De ahí vienen las declaraciones cada vez más contundentes de que es necesario retornar a la vigencia del Estado de Derecho, retornar a los principios y valores de la integración hemisférica, y en ese sentido todas las últimas declaraciones van orientadas a, por una parte, a respaldar esta transición una vez que cese la situación de las autoridades actuales, y en segundo lugar, el apoyar una alternativa de reconstrucción, de recuperación que el país necesita. Hace algunos minutos sosteníamos conversación con el profesor Félix Gerardo Arellano y él decía que todavía no existe claridad de cómo alcanzar el primero de los objetivos, que tiene que ver con el cese de la usurpación, tomando en cuenta la actitud asumida por Nicolás Maduro, el equipo que lo acompaña, de cerrarse a cualquier tipo de negociación que permita iniciar una transición a la democracia en nuestro país. Quisiera su comentario porque han trascendido toda clase de opiniones para hacer frente a esta situación. Lo escuchamos. Sí, yo haría dos reflexiones sobre esto. En la medida en que en otras partes del mundo, y muy recientemente la dictadura de Buteflika, que duró 20 años en el poder, o la del dictador de Somalia, que duró 30 años en el poder, la presión ha hecho que ellos tuvieran que entender que tenían que dejar el poder para que haya la transición. Eso sucedió también en muchos de los gobiernos del socialismo del siglo XXI. Sucedió con Dilma, sucedió con Kirchner, sucedió con Lugo, con Rafael Correa, y así sucesivamente. El único que se aferra de una manera absolutamente ilógica es la situación de Venezuela, con el apoyo de Cuba y actualmente un apoyo incondicional de Rusia incorporándose a esa situación. Pero lo que sí es evidente es que la presión continúa para que la usurpación, que ya más de medio centenar de países
democráticos de no solamente el hemisferio, sino del mundo, exigen pueda ir hacia la transición. Entonces, es muy difícil cuando hay como una especie de no es ni siquiera un régimen, es ya toda una dominación de una estructura que no quiere entender que el país necesita orientarse hacia su pleno desarrollo, y para eso las autoridades que están actualmente en el poder deben dejarlo. Yo creo que esa presión va a llevar, ojalá más temprano que tarde, a que puedan darse los pasos hacia la transición y finalmente hacia unas elecciones libres, democráticas, cumpliendo los estándares de nuestra Constitución y de los acuerdos internacionales. En su opinión, embajador, ¿qué falta por hacer? Hay cientos de opiniones, incluso de posibilidades para hacer frente a la crisis. Internamente, actores como el Ejército de Liberación Nacional ya han asumido un papel militante. Sin ir más lejos, en Táchira recientemente marcaron las viviendas, las residencias de dirigentes de oposición, entregando panfletos con amenazas, advirtiendo sobre el riesgo que corren de salir a manifestar, por ejemplo, un día como el 1 de mayo. ¿Qué falta por hacer y cómo enfrentar estas nuevas situaciones? Lo escuchamos. Sí, estamos viviendo una situación insólita en donde, mientras en el hemisferio hay una visión clara de que Venezuela tiene que ir hacia un rumbo democrático, ¿quiénes son los que están respaldando al gobierno? Bueno, todos aquellos grupos que están defendiendo antivalores dentro de la sociedad venezolana. El hecho de las amenazas del Ejército de Liberación Nacional es realmente una vergüenza para la Venezuela de hoy. El hecho de que el Irán haya acordado apoyar con la Guardia iraní, que es la que ha tratado de desestabilizar el Medio Oriente a través del Hezbollah y de otros movimientos terroristas, es realmente preocupante. Las posiciones que ha tenido Rusia de injerencia en rompiendo con la tradición de que prohíbe que haya una presencia extracontinental en nuestra región, hace que efectivamente se complique cada vez más esta situación. Pero esa complicación es la que lleva a que Venezuela no puede depender, no puede convertirse en un emirato, no puede convertirse en una especie de protectorado de Rusia o de Cuba, sino que tiene que orientarse hacia la consolidación de los principios que la Constitución consagra. Embajador, en el caso concreto de Rusia, bueno, también un actor fundamental, ellos han decidido, y lo conversamos con usted, enviar incluso militares al terreno. Ayer el canciller cubano negaba la presencia de militares de su país en Venezuela, a pesar de las múltiples denuncias que se han hecho durante años. Quisiera su comentario y el papel que pueden estar jugando estas naciones y si esto puede provocar una acción distinta de países, por ejemplo, como los Estados Unidos. Lo escuchamos. Estados Unidos ya ha visto claramente la presencia cubana y ha orientado a buscar una solución en Venezuela, afectando también a Cuba. Ya esa época de relaciones, de normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, que inició Obama, ha frenado y han regresado a la aplicación de leyes como la Helms-Burton. ¿Por qué? Porque tiene un efecto nocivo no solamente en Venezuela, sino también en Nicaragua, que ha estado repitiendo el mismo esquema venezolano de dominación, de sujeción con el apoyo ruso. De manera que las declaraciones en contra de la presencia son muy contradictorias, porque mientras el canciller Rodríguez señala que no hay presencia militar cubana, que no hay presencia cubana, el mismo Raúl Castro en unas declaraciones señaló que hay 20.000 cubanos en Venezuela, hecho que fue publicado por Granma. De manera que tendrían que ponerse de acuerdo Raúl Castro y Bruno Rodríguez para ver cuál de los dos miente o cuál de los dos tiene razón. Lo evidente es que sí hay una presencia selectiva en el ámbito militar, y eso es ya un secreto a voces de la presencia, de la manipulación y de la dominación que ejercen en sectores de inteligencia, en sectores de las notarías, en sistemas de sensibilidad para la seguridad nacional, que es absolutamente imposible de negar, y que por eso, para solucionar la situación de Venezuela, también se está procurando endurecer la situación con Cuba. Embajador, está claro que la región, y lo ha expresado abiertamente el Grupo de Lima, no quiere una salida por la fuerza de la crisis en nuestro país. Lo ideal sería una solución negociada,
que permita la transición a la democracia en Venezuela. Sin embargo, diarios como La Vanguardia de España publicaban hace algunos días un trabajo especial donde hablaban de una reunión a puerta cerrada el pasado 10 de abril en Washington, convocada por el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, con la presencia de representantes actuales y anteriores del Departamento de Estado, el Consejo Nacional de Inteligencia, el Consejo de Seguridad Nacional, el almirante Curtid, excomandante del Comando Sur, y allí en teoría se evaluó el uso de la fuerza militar en Venezuela. Insistimos, una opción que nadie quiere, pero yo quisiera su comentario. El ex embajador William Brownfield ofreció una declaración en esa línea ayer en un medio de comunicación, advirtiendo que, bueno, esa opción no necesariamente tiene que traducirse con militares en el terreno. En fin, quisiera su opinión y su análisis acerca de este tema. Sí, ya el presidente interino Juan Guaidó definió claramente el rumbo para llegar a la normalización de la democracia en el país. Nadie quiere la violencia, nadie quiere que haya una intervención, pero ciertamente todos están de acuerdo que mientras existan las actuales autoridades con la dominación, la represión y todo el desequilibrio que han causado, no es posible adelantar una posibilidad de un diálogo, porque es necesario reformar las estructuras de dominación y es necesario que cese el régimen legítimo y autoritario que es el que ha impuesto estos 20 años de presencia. Entonces, ese es el primer paso. Esto se puede hacer de manera pacífica, ojalá. Ya hay una serie de elementos de implosión a nivel militar, a nivel político, que demuestran el descontento dentro de las filas del mismo chavismo, porque para dialogar hay que saber dialogar y no saben dialogar ni siquiera entre las mismas fuerzas del chavismo. En segundo lugar, un régimen de transición que permita realizar las elecciones y que sea el pueblo venezolano, sean los ciudadanos venezolanos los que puedan dotarse de un nuevo gobierno, pero eso sí, eliminando todas las trabas que han impedido una verdadera democracia. Es un poco coincidente lo que ha planteado Guaidó con los respaldos que ha tenido de parte de los Estados Unidos, por una parte de Mike Pompeo, secretario de Estado, por otra parte las declaraciones ayer también del representante para Venezuela, Elliot Abrams, y del Parlamento de los Estados Unidos, en que la salida de Maduro de la presidencia, al igual que la salida de Bouteflika de Argelia, al igual que la salida en Sudán de al-Bashir, es necesario para lograr la transformación hacia la democracia y hacia un futuro sin conflicto. Si no se entiende eso a nivel de las autoridades que hoy están en el poder, bueno, hay múltiples acciones, cada vez se están radicalizando más y más las medidas políticas, económicas y sociales que harán inviable un gobierno si continúa con una posición como la actual. Embajador, si me permite, tenemos que hacer una pausa para la publicidad. Yo le ruego que permanezca un par de minutos más con nosotros para seguir analizando este tema, porque efectivamente lo que preocupa y mucho es que producto de las dimensiones de esta crisis que ya han traspasado nuestras fronteras, las posiciones cada vez efectivamente son más radicales en torno a lo que está ocurriendo en nuestro país. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Nos acompaña el embajador Milos Alcalá, embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, también en Brasil. Y a propósito de, la radicalización del discurso, sobre todo en el ámbito internacional con relación a Venezuela, yo le preguntaría, embajador, ¿qué esperar de las elecciones de este domingo en España, las elecciones para el Parlamento Europeo, a las cuales va a concurrir, por cierto, Leopoldo López Gil, padre de Leopoldo López, en representación del Partido Popular Español? Lo escuchamos. Sí, España es fundamental para la reafirmación de una solidaridad con Venezuela, porque en el seno del Parlamento Europeo, de la Unión Europea, la voz de Iberoamérica pesa mucho. Y España ha estado a la bandera, a la vanguardia de las posiciones de solidaridad con la democracia. Lamentablemente, durante el actual gobierno se ha dejado un poco la posición que tradicionalmente ha mantenido el presidente Rajoy y el Parlamento español, y diría no tanto por la posición de Sánchez, sino que el canciller Borrell ha tenido una actitud muy similar a la de Zapatero, en la cual ha dado un giro bastante pronunciado, en donde no ha ayudado mucho a la causa democrática. En estas elecciones, y la presencia que tú señalabas, por ejemplo, de una autoridad, de un hombre que se ha comprometido en la búsqueda de la integración iberoamericana, como es Leopoldo López Gil, será una voz de un venezolano y de un español demócrata en la dimensión de volver a fortalecer el ámbito de respaldo hacia esa Venezuela democrática que todos aspiramos. Lo cierto es que, los medios de comunicación, analistas coinciden en señalar que cualquier cosa puede ocurrir este domingo en las elecciones españolas. Si un partido como Vox, de extrema derecha, avanza, como, algunos estudios de opinión señalan, el día de hoy, faltando horas para los comicios, podría haber un cambio. También puede ocurrir que las cosas sigan un poco igual. Quisiera su comentario frente a un escenario de esa naturaleza, embajador. Sí, bueno, en primer lugar, yo creo que el hecho de que Borrell vaya al Parlamento Europeo y deje de ser canciller, en la hipótesis o en la eventualidad de que las elecciones permitan la continuidad del actual gobierno, es una gran noticia. Que vaya al Parlamento Europeo y que en el Parlamento Europeo siga con sus misiones. Lo que significa es que el nuevo canciller de España, independientemente del que esté y de cuál sea la conformación de fuerzas, va a basarse en una opinión pública española que es absolutamente clara en cuanto al análisis de la realidad venezolana. De manera que yo creo que ese va a ser un elemento de gran importancia para, inclusive en la hipótesis que no está definida aún, de que llegue la ratificación del actual gobierno, de que España pueda ser un factor fundamental en el ámbito iberoamericano, de basarse en los principios que están consagrados en la Constitución española, y que tantos españoles que viven en Venezuela y que tantos españoles que vieron la solidaridad de los demócratas venezolanos puedan hoy reciprocar con lo que fue hace algunos meses esa solidaridad tan clara de España con la búsqueda de una solución pacífica, democrática y de desarrollo para Venezuela. La pregunta que yo le haría, embajador, es si cambia el gobierno en España. Nada está definido, faltando tampoco 48 horas para la elección. Si cambia, ¿cambiará la posición de la Unión Europea? ¿Esto va a tener una influencia o usted cree que no? Sin lugar a duda, España tiene un peso importante y sería y ha sido determinante en las posiciones de la Unión Europea, pero no es el único país.
Y recuerda que cuando Borrell quiso cambiar la línea de las sanciones de la Unión Europea, que fue su primer acto en Luxemburgo, los demás gobiernos dijeron no vamos a cambiar las sanciones porque eso fue acordado por el Consejo y por la Comisión. De manera que puede tener una influencia positiva, pero no puede frenar una posición que es ya clara de países como Alemania, como Francia, como tantos otros países que han visto con preocupación lo que está viviendo Venezuela por la crisis, lo que están viviendo sus propios ciudadanos que viven en Venezuela, los portugueses, los españoles, inclusive los italianos, en donde hay una dualidad porque hay una posición muy clara de parte del gobierno de solidarizarse con Venezuela y hay un movimiento Cinque Estrellas que más bien es cercano a la posición del chavismo. Pero aún así, la presión de lo que están viviendo en Venezuela los italianos, los habitantes de Europa, es determinante. Y no creo que vaya a cambiar, a girar el entorno de una solidaridad europea con los principios y valores de la democracia. Claro, embajador, lo que pasa es que si cambia el tono del gobierno español, es decir, gobierna la derecha o la centroderecha, Pablo Casado del Partido Popular se comprometió a promover incluso el embargo de todos los bienes que lo que él denominó como la cleptocracia venezolana tiene en ese país. Eso sería un viraje importante en relación a Venezuela, ¿no cree usted? No, sin lugar a dudas. Yo estaba manejando en este momento la hipótesis de una España que continuara con la misma política actual. Pero si hay un cambio de gobierno, es evidente que se regresa a todas esas manifestaciones que ya hemos visto en el pasado, no solamente del gobierno, sino de las expresiones de la sociedad civil española, la posición de los alcaldes, la posición de la opinión pública española, del Parlamento español. De manera que, sin lugar a dudas, va a haber un cambio para bien, porque España tiene un peso importante en las definiciones de las instituciones comunitarias, porque, sin lugar a dudas, escuchan la posición de España. Y ahora, con lo que tú recordabas con acierto, que va a haber un eurodiputado un eurodiputado venezolano, que será una voz dentro de la Eurocámara para exigir que las instituciones comunitarias europeas continúen con esa presión, una voz española, pero también una voz venezolana en esa búsqueda de una solución democrática y libre para los venezolanos. Finalmente, embajador, Beatriz Becerra, eurodiputada, quien desde su puesto en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, siguió de cerca la situación de nuestro país, recomendaba a Federica Mogherini deshacer el grupo de contacto que se ha creado para promover una salida negociada a través de la celebración de elecciones en Venezuela, tomando en cuenta la posición evidentemente que ha asumido Nicolás Maduro y quienes lo acompañan. ¿Cuál es su opinión sobre este tema en específico? Sin lugar a dudas, no solamente la posición de Becerra, sino la posición de los liberales, la posición de las fuerzas democráticas de Europa han visto con preocupación este giro, y yo creo que en eso Borrell ha sido uno de los factores en donde si no ha cambiado la posición europea, por lo menos se ha matizado en una posición no tan clara como la que existe durante el gobierno de Rajoy. Por eso es que es importante una Unión Europea que pueda volver a seguir los lineamientos que la expresión popular de Europa ha señalado con una claridad única, que es el Parlamento Europeo. De manera que yo tengo la impresión de que estas acciones, como la de la diputada Becerra, pueden tener una influencia para que nuevamente haya una estrategia común de la Comisión, del Consejo y del Parlamento Europeo, para que juntos puedan coadyuvar a países tan importantes como los que integran el Grupo de Lima, para que juntos los euro-latinoamericanos puedan luchar por la democracia en Venezuela. Gracias, embajador Vilos Alcalay, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos,
por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Margaret Thatcher. Las señales del socialismo apuntan hacia abajo, hacia menos libertad, menos prosperidad, más embrollo, más fracaso. Si lo seguimos a su destino, llevarán a esta nación a la bancarrota. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En el restaurante Long Low se atienden los comensales más exigentes con todo placer y piden sus platos a su gusto, pero si quieren algo y no está en el menú, se lo preparan a su gusto y al momento. Y los jueves, viernes y sábados hay música en vivo y bailable. Come, baila y goza en Long Low, Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, a la derecha después del centro comercial. No te equivoques, parece chino pero no es. Bar Restaurant Long Low, poquito pero sabroso, pero sabroso. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Palabras más, palabras menos. Y cerramos el programa con información a propósito de esta embarcación que naufragó lamentablemente, salía de Venezuela con rumbo a Trinidad y Tobago. La información que ha trascendido a esta hora es que las autoridades buscan a 21 ocupantes de este barco que, insistimos, naufragó en el Mar Caribe. El teniente Kerron Valery de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago dijo ayer en un comunicado que 4 de los 25 ocupantes de la embarcación, se habla de más de 30, han sido rescatados y que se mantiene la búsqueda del resto de los pasajeros. Mientras Trinidad y Tobago, dice La Voz de América, señaló que la embarcación iban 25 personas. El diputado venezolano Robert Alcalá dijo de Associated Press que el bote viajaba más de 30 personas. Efectivamente, es la información que se manejaba el día de ayer, de las cuales 25 abordaron la nave en la población oriental de Guiria. El resto se embarcó de manera ilegal en la zona de Río Salado, cercano a la localidad, de acuerdo a reportes que trascendieron a partir de testimonio de los sobrevivientes del incidente. Jamás imaginamos que en Venezuela, uno de los principales productores de petróleo con la mayor reserva del mundo, llegara a una situación de esta naturaleza. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estaras en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Wilitza Calla, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con Por Todos los Medios. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.